Bien, y una columna muy esperada por todos los oyentes y las oyentes es la columna de Ale Tevez, que él ha bautizado Pasión de los Fuertes, y que hoy nos trae un director, creo que no tan reconocido injustamente. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Tanto Bien. tiempo? ¿Hace mucho no venía? Sí. Que no se repita. No, bueno. Hay un tema que arreglar. Plata, siempre Sí, es la siempre, plata, ¿viste? siempre, el contrato siempre. es una cosa tensa. Eso Año lo a año, arregla- mes a mes. Lo arregla con la producción eso. Sí, bien. Hay paritarias, todo eso. Sí, Está por frenado supuesto. también, está congelado. No. Bien. Ay. Sí, puede ser que no sea tan mencionado. El otro día estaba hablando con un amigo y le decía, para mí es top 10 de mejores directores, pero viste, siempre la hipérbole funciona. Eso se puede decir de todos, que es el top 10 de mejores directores de la historia, que es Ernest Lubitsch. No sé si ustedes vieron algunas películas de él. Sí. Vi una sola, para que no me acuerdo el nombre, Ser o no ser. Bien, de esa vamos a hablar un poco después porque es una de sus más conocidas, pero bueno, es un director alemán, nació en Berlín en 1892, ya estos años nos quedan un poco lejanos a todos, han pasado... Más de 100 años predestinado a tener algo que ver con el cine. Si naciste en 1890 y pico. Claro. Nació en el cine, se puede decir más o menos. El otro día hacíamos o sea que nos quedan tan largos esos años, menos cuando pensamos en Mirta, ponele. No, claro. Digo, ahí nos hace más cercanos, porque está la presencia, puede haber casi 100, o sea, Mel Brooks, toda esa gente. Mirta que se va cobrando cada fin de semana. Chuck Norris quedó fuera de competencia. Ojo, se habla muy poco, pero Macaya Márquez también Tenés razón. esta semana tuvo 2. Cubrió todos los mundiales. Pero esta semana hubo 2. Tuvo Araujo, Charquisvialo y ahí sí. Balas que pican cerca, diría mi viejo. Tenés razón. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Ernest Lubitsch. Podríamos decir que es uno de los inventores de la comedia romántica, se podría decir. Que si bien hubo desde el principio del cine, él como que catapultó todo un género. Y también, siendo por la hipérbole, podríamos decir que toda lista de comedia romántica no tenga una película de él, esa lista está mal, podemos decirlo tranquilamente. Vamos a hablar un poco de su historia. Como decíamos recién, nació el 28 de enero de 1892 en Berlín, como todos los grandes directores que fundaron o que hicieron grande a Hollywood. Ahí no sería otra vez, sino por primera vez. Mayormente eran extranjeros, eran europeos, muchos alemanes dando vueltas por la industria. Y él nace en Berlín, familia bastante trabajadora. El padre tenía una textil, fabricaban y vendían ropa. La idea de sus padres era que él trabaje en eso, como toda la familia. Pero él no, él siempre quiso ser actor. Desde los 6 años él decía que quería ser actor. Es un tipo que siempre estuvo ahí dando vueltas, como siempre, está dando el circo dando vueltas, el teatro, y él quería ser uno de ellos, pero bueno, la familia siempre le decía, vos tenés que trabajar con nosotros. Cuando ya tenía más o menos edad para hacerse cargo de algún turno de la fábrica, lo que hacía es, a la tarde trabajaba ahí, a la noche se iba a estudiar teatro ahí en Berlín. Entonces, estaba en esta pelea entre una cosa y la otra, y él decidió, lo mío es el espectáculo. Empezó a trabajar en unas compañías teatrales, mayormente hacía de extra, pero mayormente se disfrazaba o hacía papeles de gente mayor. Dice que le salía muy bien, y también hacía de brujas. Decía que le gustaba todo ese mundo. Empezó a ser conocido cuando se empezó a meter en una compañía que hacía versiones de Shakespeare. Y ahí se dio cuenta de que lo que a él le gustaba era darle órdenes a los actores. Dijo, como yo, más o menos, en un momento era un tipo bastante modesto, pero con algunas cosas él ya se sabía superior a los demás y decía, no hay mejor forma de saber cómo actuar que si yo le digo a los demás cómo actuar. Digo, o sea, no necesito que nadie me diga. Entonces empezó a dirigir y empezó a hacer cortos. Como todos, empezó a hacer cortos. Sobre todo silentes, en esa época claro. no habían inventado no se había inventado el sonido para las películas, y empezó a hacer cortos de lo que había, porque no nos olvidemos que en esa época, principios de siglo,
siglo XX, el cine era algo totalmente popular, digo, Claro. era un espectáculo, todavía no estaban las grandes industrias. Entonces empezó a hacer cortos, hizo todo esto en Alemania, hizo una de las películas en 1909, antes de la Primera Guerra Mundial. Está en Alemania todos los problemas de la Primera Guerra Mundial. Hace Madame du Barry y ahí ya más o menos ya tenía mucho oficio y empieza a hacer, es la primera película no estadounidense que pega mucho en el mercado de Estados Unidos. Entonces empieza a hacer todas estas comedias, todas estas películas románticas, mucho musical también, pero a él se dio cuenta que lo que le gustaba a él era hacer películas sobre el amor. Digo, algo que era bastante frívolo ya en esa época, digo, se lo trataba así, pero él dijo que ahí podía encontrar algo, al menos su lugar en el mundo era hacer esas películas. Y ahí ya empezó a tener reconocimiento, pero es de estos directores de directores, Sí. o directores de actores, digo que hay más reconocimiento de ellos que parte del público, si bien era bastante popular, siempre era muy querido, siempre hacían unas listas en algunas revistas, las primeras revistas de cine, donde siempre estaba entre los mejores directores, sobre todo más prolíficos también, y empezó eso, a ser muy reconocido. Entonces, ¿qué hacen? Cuando Estados Unidos no puede hacer películas como ellos, ¿qué hacen? Lo llaman y se lo llevan. Claro. Se lo llevan, y empieza su etapa donde hay dos cosas que confluyen a su favor. Primero, que empieza a haber sonido en las películas, empieza la aparición del cine sonoro, y que Estados Unidos empezó a poner mucha plata en la industria Claro. del cine. Entonces ahí empieza a hacer películas todas de amor. Yo no sé si son todas de amor las películas. Son todas películas de coger, las películas de Lubitsch. Yo no Claro, sé si son tan de amor, la verdad. Te quería hacer, porque estuve leyendo un poquito para ponerme un poco en tema. En ese momento él encontró muchos artilugios cinematográficos para poder evitar la censura. Sí, al principio no, porque no estaba. Antes vos estás hablando ya del Código Hays, Claro, el Código todo Hays. ese tema. Él hizo muchas comedias antes donde Ahí todo ya- sutil, todo sutil. Ahí Es va. eso que se llama, que nadie sabe definirlo muy bien, lo que se dice el tono Lubitsch o Ahí va. el método, el toque Lubitsch, que nadie lo sabe explicar muy bien, pero más que nada es sugerir y no mostrar. Entonces ellos lo que hacían, es lo que hacía mucho, se decía mucho que era un director de puertas cerradas, porque digo, cerraban la puerta y bueno, vos imaginás Claro. el resto. Por eso la mayoría de las películas no son de amor, digo. Hay amor, pero nada, queda del otro lado de la puerta, justo en este momento, de esta forma. También usó mucho el sonido, usó mucho, claro, tenía todo para experimentar, digo, Claro. podía hacer lo que quiera. Fue uno de los que mejor usó. Él decía siempre que, volviendo a esto de la sutileza, que era mejor decirle al público 2 más 2 y no darle el resultado, que lo piensen ellos, no subestimarlo. Exacto. Y es algo que con No el le, correr de los no le años- daba el pescado, Claro. le daba la caña, ¿no? Le enseñaba a pescar, señores. Pero bueno, eso para mí es confianza en el público más que otra cosa. Y usaba mucho el gag de forma de suspenso. Viste que el suspenso siempre lo pensamos como en un thriller, en Sí. películas tipo, en Hitchcock pensamos en el suspenso. Pero él también lo hacía con los gags o con todas estas sutilezas que forman su estilo. Tengo una amiga que le gusta mucho Lubitsch, creo que casi podría decir que lo ama, que me dijo que algo que estoy muy de acuerdo, que dijo que le pone mucho amor a los comienzos de las películas. Todas las películas, todos los comienzos de sus películas son impresionantes. Tipo que ponía todo en ese comienzo y ella lo relacionaba con el amor. Viste que toda relación en el comienzo es todo. El comienzo es, tenés que dejar todo, y es lo que hacía él con las películas. Un tipo con control total. Ya que hablamos recién de Hitchcock, un tipo con control total, sabía escribir. Digo, antes que los actores hagan la escena, él actuaba la escena y le decía esto tiene que ser así, así, así. Él supervisaba montaje, él escribía. Un tipo muy, muy con control total en una época donde los directores eran gente de oficio, contratados. Por eso termina él, le dan el puesto, algo rarísimo, de supervisor de películas en la Paramount. O sea, él también estaba decidiendo cómo se hacían las películas.
pero lo dejó porque tenía que revisar 60 películas y él quería hacer la suya. Claro. Entonces prefirió hacer una, cobrar menos, pero hacer la suya y no estar supervisando 60 películas a la vez. Una locura de una industria que ya ni siquiera hoy, ningún estudio hace 60 películas. Pero eso también habla muy mal de los estudios. Ahora se están peleando para ver quién se lo saca de encima y en ese momento se lo daban a Lubitsch para que haga sus películas, para que haga las películas de los demás también. Un tipo muy extraño cuando se piensa en su vida personal, privada. Un tipo no le duraban los matrimonios porque él vivía para el cine. Todos tenían que entender que todo sea un segundo puesto detrás del cine. Por eso no le duraban los matrimonios, tampoco le duraban muchos trabajos. En la Segunda Guerra Mundial se pone al lado de Estados Unidos, pero no es que... él estaba tan metido en la industria que aceptaba todo tipo de trabajos. En la Segunda Guerra Mundial aceptó uno medio extraño, que era que tenía que caminar por las calles de Nueva York y tenían miedo que haya ataques. Entonces, cuando le decían, che, ojo, puede haber ataques, él tenía que caminar por las calles de Nueva York y avisar si había luces prendidas para avisar para que los apaguen. Esto cuenta él en una entrevista, rarísimo el trabajo que tomó, y lo hace todo muy poco tiempo, hace muchas películas. Él muere a los 55 años, muy joven. El Oscar, el reconocimiento se lo dan meses antes de morir, pero hace grandes películas. Hablábamos la de recién, sí, Cero no ser. Día de Love Parade, que es uno de los musicales al comienzo. Tiene Trouble in Paradise. También tiene The Merry Widows. Todas películas. El Oscar lo gana, pero no lo gana. No, le dan el honorífico. Sabían que estaba enfermo y se lo dan. Tiene películas muy extrañas. Tiene Cero no ser, que es actores polacos haciéndose pasar por nazis para salvar un piloto. Estaba la política muy metida en sus películas. Sí. En Traveling Paradise también hay muchas referencias al comunismo. Sí, hay una que es muy, no recuerdo cuál, que es una parodia de la burocracia soviética, básicamente. Sí. Bueno, él pone todo lo que estaba en los diarios, lo vuelca en sus películas de amor. Para mí es la mejor forma de hacer cine político, tratando de hablar de otra cosa, pero también tocando esos temas. Pero bueno, también tuvo el Código Hays en el medio, esto que hablábamos recién, que tampoco es censura del Estado. El Código Hays jamás fue censura del Estado, fue censura de los propios estudios, claro, que armaron su propio código para que no les saquen ningún tipo de beneficios. Entonces se autocensuraban, y él también sortió todo eso porque era inteligente y no subestimaba al público. Entonces eso fue clave para su carrera, una carrera indispensable. Las películas, la mayoría están para ver por ahí, si las encuentran. Se editan mucho, es bastante canónico. Todas estas películas que nombramos ahora editaron en Criterion, editó sus primeros musicales en muy buenas copias. Y ahí se ve todo el despliegue de toda una industria trabajando por y para el cine. Hay mucho ballet, aunque le duela un poco a Timothée Chalamet. Hay mucho ballet en sus musicales. Pero bueno, tiene estas etapas de musical, de comedia romántica, y todas comedias románticas donde había mucha presencia femenina también. Él decía, los que escribieron libros sobre él, decía que todo lo que quería las mujeres no lo podía hacer en su vida privada, entonces lo hacían las películas, le dabas papeles preponderantes. Y también son muy queribles, en sus películas no hay ni un rastro de crueldad, ni un rastro de misoginia, ni de casualidad, ni tampoco no era misántropo. Y por eso también es raro en el cine estadounidense. Pero bueno, hay algo que quiero cerrar con esto, que es que el tipo se muere a los 55 años, pero ya 2 años antes le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Entonces su mayor colaborador, que es Samson Raffleson, que escribió muchas de las películas con él, hizo The Shop Around the Corner, también hizo, Ser no ser también la escribe con él. Dice, me encargaron un obituario tuyo, esperando que se muera. Y el tipo no se muere. Entonces, Lubitsch le pide, mostrámelo el obituario, claro, y se lo corrige.
le corrige el obituario. 2 años antes que se muere, después cuando se muere está la versión corregida por el propio Lubitsch de su propia muerte. El director's cut, digamos. El director's cut propio... de su propio obituario. Es un texto buenísimo que se encuentra por ahí en el New Yorker, debe tener 6-7 hojas, muy bueno, que se llama Amistad, en alemán, no sé cómo se dice, Amistad en alemán, donde lo describe, primero hace toda una biografía de él, y lo describe también como un tipo de trabajo y que era muy querible, y escribió cosas muy lindas. Ahora voy a leer un poco de ese obituario que escribió bueno, creemos que lo escribió Samson Raphaelson, pero puede ser que sean palabras de propio Lubitsch sobre él mismo. Primero hablaba sobre su trabajo, dice, siempre trabajábamos juntos en la misma habitación, podría ser un despacho, en su despacho o en el mío, una habitación en su casa o en la mía, o en un hotel o en una plaza. Trabajamos 6 horas al día, 5 días a la semana. Lo tomaban como un trabajo de oficina. Por mucho que gritáramos, siempre era una relación con la tarea que teníamos entre manos. Hablábamos solo de lo que escribíamos. Como artista era sofisticado, como hombre casi ingenuo. Como artista astuto, como hombre sencillo. Como artista sobrio, preciso, exigente. Como hombre sonriente. De hecho, en su presencia se le olvidaban las gatas de lectura, los puros, los manuscritos, y la mitad de las veces le costaba recordar su propio número de teléfono. Era un hombre de cine. Esto no sabemos si lo escribió su compañero o se escribió él mismo sobre él. Excelente, Ale Tevez en su columna mensual. Anda pensando en la próxima y que no tarde tanto, que no sea tarde. Después, fuera de aire, discutimos los términos del contrato. No te preocupes.